¿El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová debe enfrentar un comité judicial por lo que hizo en la pandemia? Buenos días a todos. Antes de comenzar a tratar este tema, quisiera recordar que este canal no es apóstata, todo lo contrario. Aquí denunciamos la apostasía. Yo soy testigo de Jehová, y lo que aquí trataremos es para testigos de Jehová de mente abierta y para toda persona a la que le interesen los temas bíblicos. Hicimos una pregunta. ¿El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová debe enfrentar un comité judicial por lo que hizo en la pandemia? La respuesta corta, directa y al punto es sí, tiene que enfrentar un comité judicial. ¿Por qué decimos esto? La atalaya que se va a estudiar este fin de semana nos va a ayudar a entender esto. Podemos dirigirnos al párrafo 13, bajo el subtema que no haya divisiones entre ustedes. Estamos hablando de la atalaya de abril de 2025. Allí el párrafo 13 dice: las congregaciones están compuestas por toda clase de personas. Como tenemos antecedentes distintos, es normal que tomemos decisiones diferentes sobre asuntos como el arreglo personal, los tratamientos médicos y el entretenimiento. Si no tenemos cuidado, esas diferencias podrían dividirnos. ¿Notó que se dice específicamente que la elección de tratamientos médicos es personal porque somos todos diferentes? Al decir que es personal, el artículo y el párrafo nos está diciendo que cada uno decide lo que desea y nadie debería meterse en ese asunto. Y si se fija, ahí se menciona como apoyo para esta idea Romanos 14:4 y también 1 Corintios. Estos textos están demostrando que esta idea que se encuentra en el párrafo es una idea bíblica, es decir, no es una regla administrativa. Cuando hablamos de reglas administrativas, pensamos en reglas o instrucciones que pueden cambiarse, muchas veces por, digamos, diferentes situaciones, diferentes ocasiones, diferentes problemas que pueden surgir. Es decir, las reglas administrativas pueden cambiarse sin problema. Pero cuando hablamos de verdades bíblicas, las verdades bíblicas no se pueden cambiar, porque están basadas precisamente en principios bíblicos. Si nosotros abandonamos una verdad bíblica, estaríamos apartándonos de las escrituras. Por lo tanto, esta idea de que los tratamientos médicos son personales es una idea bíblica. Y notó lo que dice, que no respetar esta verdad bíblica trae división en la congregación. Y sabemos que la división es una falta de amor. Bien, todo lo que dice este párrafo es correcto. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, el problema es que todo esto fue abandonado por una enseñanza apóstata durante la pandemia. ¿Cuál fue la enseñanza apóstata? Que el cuerpo gobernante podía definir el tratamiento médico que debíamos tomar y debíamos someternos a él. Algo que va a ayudarnos a entender este asunto es leer la carta abierta al cuerpo gobernante. Usted puede obtener un ejemplar gratuito en esta página. Vamos a ver algunas características brevemente de este documento. En primer lugar, no es un libro apóstata. O sea, está muy lejos de ser un libro apóstata. De hecho, aquí se analiza lo que pasó en la pandemia con la Biblia y analizando diferentes principios bíblicos. Esta carta es una llamada de atención amorosa al cuerpo gobernante por su mala conducta durante la pandemia. No vamos a encontrar en sus páginas ni odio, ni burla, ni desprecio por ellos ni por las creencias bíblicas. De hecho, esta carta la hizo un hermano, testigo de Jehová, fiel a Jehová. Ahora bien, en el índice nosotros vamos a notar algunos detalles interesantes. En primer lugar, se muestran algunos argumentos que tienen y tenían nuestros hermanos en aquella época, los cuales no querían someterse al experimento médico. Aquí no se presentan estos argumentos para que los copiemos, sino sencillamente para que entendamos por qué algunos de nuestros hermanos no querían someterse a ese tratamiento y cómo era todo un aspecto de conciencia. No solamente se explica Romanos 14, que se cita en la atalaya que acabamos de leer, sino también 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10. Es decir, lo que promueve esta carta abierta es exactamente lo mismo que dice la atalaya. Si seguimos observando el índice, vamos a notar que hay un capítulo titulado El punto de vista de nuestra organización, hasta abril de 2021.
¿Por qué hasta abril de 2021? Porque en ese momento comenzó a introducirse la enseñanza apóstata en la congregación. En ese capítulo se cita una atalaya. La atalaya es del 15 del 9 del 2015. El artículo es este que vemos en la pantalla y se titula Eduquemos nuestra conciencia. Usted notará inmediatamente que hay una imagen de una persona comprando en una carnicería y peleándose con otra. ¿Por qué está esa imagen ahí? Bueno, esa imagen está haciendo referencia a lo que Pablo discute en Romanos 14, 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10. Es decir, un problema que había en las congregaciones que era que algunos comían carne sacrificada a ídolos y otros no. Y el tema era que eso generaba división, porque empezaban a pelearse y querían convencerse uno al otro de hacer lo que cada uno debería decidir en forma personal. Toda esta atalaya se basa en la comparación de que el problema que había con la carne sacrificada a ídolos es similar al problema de los tratamientos médicos. O sea, ¿cuál sería el punto? Si nosotros cambiamos la enseñanza de que los tratamientos médicos son personales, tenemos que arrancar de la Biblia el capítulo 8 de 1 Corintios, el capítulo 10 de 1 Corintios y tenemos que arrancar el capítulo 14, aparte de un montón de otros textos bíblicos. Nuevamente lo repito, no se puede cambiar esa enseñanza bíblica, porque no es una instrucción administrativa. Leamos lo que nos dice el párrafo 7. La primera oración dice: ni las sucursales ni los ancianos de congregación están autorizados para tomar decisiones por los hermanos en cuestiones de salud, aunque estos se lo pidan. Y se cita Gálatas 6:5, donde dice que cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Y agrega, lo que sí pueden hacer es mostrarles información bíblica que les ayude a tomar una decisión. Como se ve claramente, este párrafo menciona que nadie en toda la organización puede recomendar tratamientos médicos, porque obviamente eso va contra las escrituras. Lo único es ayudar a que la persona pueda tomar una decisión presentando principios, pero no tomando las escrituras, manipulando textos bíblicos y empujando a los hermanos en una dirección. Eso no se puede hacer. Por lo tanto, la carta abierta que estamos citando está totalmente de acuerdo con esta verdad bíblica y la defiende, y esto demuestra que no es una carta apóstata. Veamos ahora lo que nos muestra el párrafo 9. Allí el primer párrafo dice: si somos razonables, no trataremos de convencer a los demás de que piensen como nosotros. Y se cita el caso de un matrimonio de un país europeo. Aquí hay una foto que representa ese acontecimiento. Usted puede ver a estos hermanos promoviendo tratamientos médicos, con una sonrisa, ¿no?, para que los hermanos de la congregación acepten esos tratamientos médicos. Bueno, ¿qué ocurre? Ahí se menciona que los resultados no fueron tan buenos. Es decir, las personas que creyeron en esos tratamientos médicos luego se desilusionaron. ¿Y qué hicieron? Se enfadaron, se enojaron. ¿Qué nos dice el artículo, particularmente este párrafo en la parte de abajo? Dice lo siguiente: está claro que la pareja tenía el derecho de tomar su propia decisión. Es decir, ellos podían elegir esos tratamientos médicos porque estaba dentro de su derecho personal. Pero luego dice, ¿valió la pena poner en riesgo la unidad de la congregación? ¿Fue razonable lo que hicieron? Y luego se menciona el tema de los alimentos que ya he mencionado. Así que aquí está muy claro, no podemos promover tratamientos médicos. Si nosotros estamos convencidos de que un tratamiento médico es el mejor, excelente, podemos usarlo para nosotros, para nuestra familia, pero no deberíamos convencer a los demás para que lo adopten, y mucho menos utilizar las escrituras, tergiversarlas y usar el nombre de Jehová para promover una idea personal. Eso nuevamente no se puede hacer. Luego, en la carta abierta, encontramos un capítulo titulado Lo que ustedes hicieron en la pandemia COVID-19. Allí se analizan los informes del cuerpo gobernante que se apartaron de la verdad con lujo de detalles. Sería interesante que usted lo pueda leer porque están transcritos los discursos y pueda volver a ver los videos del cuerpo gobernante que se encuentran en el sitio JW. Tenemos que recordar algo. Cuando uno cambia una enseñanza errónea por una buena, eso es correcto, está bien, eso se llama progreso. Todos tenemos errores y cuando tenemos errores tenemos que tener la suficiente humildad de reconocerlo y cambiarlos.
Pero el problema es cuando uno tiene algo bueno y lo abandona y lo cambia por algo malo. Cuando uno hace eso, se transforma en un apóstata. ¿Qué fue lo malo que adoptó el cuerpo gobernante? Bueno, queda claro que durante los informes del cuerpo gobernante se promovieron tratamientos peligrosos, experimentales entre los hermanos. Muchos hermanos que adoptaron estos tratamientos médicos experimentales terminaron muriendo y muchos están enfermos hoy día y ni siquiera saben que es por ese tratamiento que adoptaron. Por supuesto, cada uno tiene derecho de decidir qué se mete dentro del cuerpo y nadie puede cuestionar ese derecho. Pero el problema era que muchos hermanos no querían participar de eso y el cuerpo gobernante manipuló textos bíblicos, los torció y utilizó el nombre de Jehová en forma blasfema para obligar a los demás a someterse a sus ideas personales, a la decisión que ellos tenían derecho a tomar. Es decir, si ellos querían utilizar ese tratamiento médico, nadie les podía decir nada, estaban en su derecho y defendemos su libertad de decidir hacer eso. Pero lo que no podían hacer era obligar a los demás a someternos a lo que ellos querían. De hecho, piensen esto. ¿Qué se hizo con los que señalaban durante la pandemia esa desviación? ¿Qué les ocurrió a los que querían sostener la neutralidad, es decir, las enseñanzas que teníamos hasta antes de 2021? ¿Saben lo que les hicieron? Les dijeron que se callen la boca. Y los que no se callaron, porque no aguantaron lo que estaba pasando y hablaron con los hermanos, fueron expulsados. Es decir, el resultado de esta apostasía fue una horrible división en nuestra congregación. Y yo lo experimenté personalmente, así que no necesito que nadie me lo cuente. ¿Qué conclusiones sacamos de todo este asunto? Bueno, en primer lugar, que la atalaya de esta semana que leímos al principio condena rotundamente al cuerpo gobernante. Cuando la leamos y la estudiemos, recordemos que el cuerpo gobernante no hizo nada de lo que dice allí que debería hacerse. Todo lo contrario hizo. Promovió precisamente tratamientos médicos cuando la atalaya dice que no hay que hacer eso. Además, esta atalaya confirma que lo que dice la carta abierta es correcto y que la carta abierta no se ha desviado de las enseñanzas bíblicas. Pero hay otras conclusiones que podemos sacar. Si nos dirigimos al libro Pastoreen el rebaño de Dios, el libro que utilizan los ancianos para tratar asuntos en la congregación, y buscamos el capítulo 12, titulado ¿Cuándo formar un comité judicial?, vamos a encontrar un montón de pecados, una lista de pecados. Hay un pecado en particular que se titula apostasía. Y bajo ese pecado hay un tema que se titula difundir deliberadamente enseñanzas contrarias a la verdad bíblica. Según esto, si alguien comete este error, se tiene que formar un comité judicial. Vamos a leer lo que dice allí. Difundir deliberadamente enseñanzas contrarias a la verdad bíblica. Hay que ayudar con amor a cualquiera que tenga dudas sinceras sobre la verdad bíblica que enseñan los testigos de Jehová. Y se citan varios textos. La pregunta es, ¿recibió el cuerpo gobernante esta clase de amor cuando se equivocó? Bueno, sin duda que sí. La carta abierta que citamos anteriormente es una carta en la que usted puede percibir amor. ¿Recuerda lo que dice Gálatas 6.1? Ahí dice que cuando un hermano se equivoca y da un paso en falso, hay que tratar de ayudarlo, de reajustarlo con apacibilidad, con amor. Es decir, no queremos destruir a la persona que se equivoca. Cualquiera se puede equivocar. Y cuando uno se equivoca y da un paso en falso, es cristiano de mostrarle amor, mostrarle el error, tratar de ayudarlo, tener compasión. Ahora bien, el cuerpo gobernante recibió ese amor en esa carta, y no solamente en esa carta. Si nos fijamos en el sitio Eventos Adversos, donde usted puede descargar esa carta, va a encontrar testimonios de hermanos de todas partes del mundo. Estos hermanos mandaron cartas a la sucursal, y en esas cartas se mostraban los principios bíblicos que se estaban violando, y trataban con mucho amor de hacerle entender a los hermanos del cuerpo gobernante y la sucursal que había un desvío de la verdad bíblica. ¿Le importó esto al cuerpo gobernante? No le importó en lo más mínimo. Siguió adelante con la promoción de la apostasía. El párrafo sigue diciendo, si alguien se empeña en hablar de enseñanzas falsas o difundirlas deliberadamente, sus actos podrían constituir apostasía o conducir a ella. Si tras una primera y una segunda advertencia no cambia,
deberá formarse un comité judicial. El punto es claro. Acá dice que si alguien se empeña, es decir, tercamente sigue adelante con las enseñanzas falsas y las difunde, esa persona estaría en una posición peligrosa. Bueno, la verdad bíblica era clara hasta abril de 2021. Nadie puede decidir por otros tratamientos de salud y no debemos imponer nuestros criterios personales. El cuerpo gobernante tomó estas enseñanzas y las tiró a la basura. Arrancó las páginas de la Biblia que sustentaban esos principios bíblicos y todo fue reemplazado por la idea de que el cuerpo gobernante podía decidir tratamientos médicos. Esa era la idea que le dejaron a los hermanos todos los informes que ellos hicieron. Es más, los hermanos llegaron a la conclusión de que Jehová los guiaba a ellos en cuestiones de salud, porque ellos manipularon textos bíblicos, los torcieron para promocionar esta idea. ¿Hubo empeño entonces en hablar de enseñanzas falsas? Por supuesto que hubo empeño, porque ellos siguieron adelante. No les importó que otros señalen su error. A todos los que los señalaban, los perseguían. Y se expulsó a todos los que no se doblegaron. ¿Recibieron advertencias? Aquí dice una primera advertencia, una segunda advertencia. Recibieron advertencia de todos los hermanos del mundo. De todos los países del mundo les mandaron cartas, pero nada importó. El siguiente párrafo continúa. Causar divisiones y promover sectas. Se trata de un acto deliberado con el fin de romper la unidad de la congregación o minar la confianza de los hermanos en el orden que Jehová ha establecido. Puede constituir apostasía o conducir a ella. Bien, el punto es, ¿hubo divisiones? Por supuesto que hubo divisiones. Teníamos al grupo de los apoyadores del tratamiento médico experimental, la mayoría de los hermanos. De hecho, cuando repasamos lo que ocurrió, podemos seguramente recordar lo que dice la carta a los Corintios. ¿La recuerda usted? Cuando Pablo dice que en Corinto había algunos que decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Bueno, algunos decían yo soy de este tratamiento médico experimental. ¿Por qué? Porque el cuerpo gobernante lo promovía. Entonces, como lo promovía, nosotros también lo promovemos. Y por otro lado, teníamos el otro grupo. El grupo anterior eran vistos como los espirituales, ¿no? El otro grupo eran los que no hacían caso, es decir, los faltos de fe, los rebeldes, los conspiranoicos, los que creían tonterías, los divisivos. Pero en realidad, este grupo no trataba de convencer a nadie. Este grupo tomaba su propia decisión personal, es decir, se protegía utilizando otro tratamiento médico, pero eran vistos como el problema, eran vistos como los que no obedecían al esclavo. Pero en realidad ellos querían sostener la neutralidad, es decir, los principios bíblicos que siempre tuvimos. Pero se invirtió todo y mediante manipulación se los hizo ver como el problema. ¿Esto qué generó? Peleas, pérdidas de amistades. De hecho, yo perdí varios amigos, tuve problemas y mucha gente también la tuvo dentro de la congregación. Perdí mi buen nombre, como muchos, porque el hecho de no obedecer al esclavo nos creó problemas serios. Así que vemos claramente que la división existió, no la podemos negar. Y de hecho, ahí se menciona también la secta. ¿Qué es una secta? Una secta es un grupo con un líder incuestionable. Por supuesto, el único que es incuestionable es Jehová y por extensión su Hijo Jesucristo. Los dos son incuestionables y deberíamos realmente seguir a Jesucristo, no importa dónde vaya. Pero el punto es, ¿el cuerpo gobernante es incuestionable? No, no es incuestionable, de ninguna forma es incuestionable. Entonces, si ellos están adoptando el papel de incuestionable, ¿no están adoptando el papel de Cristo? ¿No están en cierto sentido yendo en contra del orden establecido de Jehová? Jehová estableció que Jesucristo es incuestionable, no ellos. Entonces claramente están formando una secta a su alrededor, de hermanos que siguen sin pensar lo que ellos dicen y le están dando obediencia ciega. Todo esto deja totalmente claro que ellos lamentablemente están practicando las obras de la carne. Si nos vamos a Gálatas vamos a ver que las obras de la carne, ¿cuáles son? Son las siguientes: enemistades, contiendas, arrebatos de cólera, celos, altercaciones, divisiones, sectas. Todo esto ocurrió en la congregación por culpa de haber abandonado una enseñanza bíblica.
¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, el cuerpo gobernante tiene que ir a un comité judicial, está totalmente claro, y ese comité judicial debería motivarlos al arrepentimiento, debería tratar de ayudarlos, y si ellos no se dejan ayudar, lamentablemente, habría que expulsarlos de la congregación. Bien, pero alguien pudiera decir, bueno, esto es una utopía, esto nunca va a ocurrir, es fantasía, es teoría. Bueno, es cierto que es muy probable que ellos nunca se sometan por voluntad propia a un comité judicial. Pero ¿sabe que hay una gran diferencia entre creer que ellos son la incuestionable voz de Dios a darnos cuenta de que ellos pecaron, no se arrepienten y están intentando ocultar su pecado? Entender eso puede salvarnos la vida. ¿No les llama la atención, por ejemplo, que en los últimos tiempos constantemente y en forma repetitiva en todas las reuniones se está diciendo que las decisiones e instrucciones que se tomaron en la pandemia, que se nos brindaron en la pandemia, fueron las mejores? ¿Por qué constantemente se repite eso? Porque precisamente hay un intento de ocultar el pecado. Ahora bien, podemos hacernos otra pregunta. ¿Lo único malo que hicieron ellos fue la división y cambiar una doctrina bíblica? De ninguna forma. En realidad, el comité que ellos deberían tener es por múltiples pecados cometidos en la pandemia. Pero más adelante iremos analizando uno a uno estos pecados, porque como mencionamos anteriormente, entender esto puede salvarnos la vida.